Bueno, en esta clase vamos a hablar del rol del laboratorio en el diagnóstico del síndrome de Cushing, para lo cual vamos a necesitar una serie de conocimientos previos que van a hacer a entender bien cómo es el diagnóstico de esta enfermedad. Lo que tenemos que saber del síndrome de Cushing es que es una enfermedad hormonal producida por el exceso crónico de glucocorticoides. Y este es un concepto básico, los perritos con Cushing no se transforman en perritos con Cushing de la noche a la mañana, ni en 2 días, ni en 3, ni en 5, ni en 10. ¿Sí? El Cushing, como todas o la enorme mayoría de las enfermedades hormonales, es una enfermedad crónica, larga, insidiosa. ¿Sí? O sea que el perrito con Cushing mayormente va a manifestar signos clínicos progresivamente peores a lo largo del tiempo. Y para entender el Cushing, tenemos que entender un poquito cómo es fisiológicamente el funcionamiento del eje adrenal. Recordemos que tenemos un eje hipotálamo, hipoficiario, glandular que se replica en varias glándulas. Me interesa el adrenal, el eje hipotálamo, hipoficiario, córtico, suprarrenal, ¿sí? En donde tenemos tres hormonas, una hormona hipotalámica, una hormona hipofisaria, ¿sí? Y la hormona final adrenal. Pero quiero tomar, para hacer un resumen, las dos más importantes, la ACTH como hormona hipoficiaria y el cortisol como hormona de la corteza adrenal. Y estas hormonas están en equilibrio. ¿Sí? La ACTH induce que la glándula adrenal produzca cortisol. La elevación del cortisol hace que baje la ACTH, entonces baja el cortisol. Entonces sube la ACTH, sube el cortisol y se genera un equilibrio normal que mantiene niveles de cortisol más o menos constantes para funciones fisiológicas a lo largo de toda la vida. Recuerden que la ACTH como hormona hipoficiaria pertenece al grupo de las hormonas tróficas, que en líneas generales podemos decir que tienen una doble función sobre la glándula que estimulan. Por un lado, la hormona trófica hace que la glándula final produzca otra hormona, pero por otro lado, la glándula trófica de la hipófisis hace que las células de la glándula final se dividan y, y la glándula mantenga su tamaño correcto. Por ejemplo, la ACTH no solamente hace que la glándula adrenal produzca cortisol, la ACTH hace que la glándula adrenal tenga el tamaño correcto. ¿Ok? Por eso se llama adrenocorticotrofina, porque es una trofina de la corteza adrenal. Entonces, el equilibrio tiene un tercer componente que a veces nos olvidamos, que es el componente del tamaño glandular inducido por el efecto trófico. Fíjense, toda vez que la ACTH sube, el cortisol sube. Toda vez que la ACTH baja, el cortisol baja. ¿Esto qué asegura? Este nivel de ACTH te asegura este nivel de cortisol. Pero al mismo tiempo, este nivel de ACTH te asegura este tamaño glandular que es capaz de producir este nivel de cortisol. ¿Ok? ¿Por qué? Porque cuando no existe la hormona trófica, la glándula final se atrofia. Cuando hay un exceso de la hormona trófica, la glándula final se hipertrofia. Cuando la glándula final tiene la cantidad correcta de la hormona trófica, la glándula final tiene el tamaño correcto. De vuelta, fíjense el equilibrio. ACTH, cortisol. Toda vez que ACTH sube, cortisol sube. ACTH baja, cortisol baja. ¿Esto qué asegura este equilibrio? Este equilibrio asegura que este nivel de ACTH mantenga este nivel de cortisol, pero que este nivel de ACTH mantenga este tamaño glandular que es capaz de producir este nivel de cortisol. Son tres componentes. ¿Ok? En el paciente que tiene mucha ACTH, por supuesto tiene mucho cortisol y la consecuencia lógica es que la glándula adrenal esté hipertrofiada. En el paciente que tiene poco nivel de ACTH, la consecuencia lógica es que la glándula adrenal esté atrofiada. ¿Ok? Por eso es importante recordar estos conceptos a la hora del funcionamiento del eje adrenal. ACTH, cortisol, tamaño glandular. Todo esto tiene mucho,
mucho que ver. La hipófisis es productora de ACTH. La ACTH como hormona trófica tiene un doble efecto. El primer efecto de ACTH es el efecto secretorio sobre la glándula adrenal para la producción de cortisol. Pero al mismo tiempo, la ACTH ejerce un efecto trófico sobre las células de la corteza adrenal para que la corteza adrenal tenga el tamaño correcto. A su vez, el cortisol que sale a la circulación es capaz de inhibir la producción de ACTH cerrando el eje de inhibición. ¿Ok? Y esto funciona todo perfecta y maravillosamente bien. Recuerden, toda vez que yo aplico un glucocorticoide exógeno, inyectable, por boca, incluso en cremas, en productos óticos, este glucocorticoide es capaz de frenar este proceso y a esto lo conocemos como inhibición del eje. Y esto ocurre aún en dosis muy bajitas, minimísimas cantidades de cualquier glucocorticoide exógeno que yo pueda colocar, va a producir que todo este mecanismo se inhiba, Entonces, toda vez que yo tenga que la ACTH sube, naturalmente el cortisol sube. Toda vez que la ACTH baja, naturalmente el cortisol baja. Toda vez que yo aplico un glucocorticoide exógeno, este glucocorticoide exógeno empuja a la ACTH hacia abajo y esto consecuentemente lleva al cortisol a niveles muy bajitos y a esto lo conocemos como supresión del eje. Supresión del eje. Estos son los conocimientos básicos que yo necesito que tengamos. ¿Qué es el síndrome de Cushing? El síndrome de Cushing está producido por el cortisol, no por la ACTH. Recuerden, por el cortisol. El síndrome de Cushing es más que por el cortisol, por los glucocorticoides. El síndrome de Cushing es un exceso crónico y sostenido de glucocorticoides circulantes, que por supuesto impactan en la fisiología normal del eje. ¿Ok? Como es un exceso crónico de glucocorticoides circulantes, estos glucocorticoides pueden derivarse de varios orígenes. El primer origen básico del síndrome de Cushing es el que llamamos Cushing iatrogénico. En el Cushing iatrogénico, el origen de los glucocorticoides es exógeno, es decir, es el veterinario o el propietario que le está aplicando, ¿sí?, durante mucho tiempo glucocorticoides. Naturalmente, cuando esto ocurre, vamos a tener las características clínicas del Cushing, pero vamos a tener todo el eje adrenal inhibido. Es decir, gracias al glucocorticoide exógeno, la ACTH va a estar bajita y el cortisol va a estar bajito. Ambas cosas van a estar bajitas, ¿ok? Y el Cushing está producido por el exceso de prednisolona, dexametasona, triamcinolona o lo que sea que le estén administrando el perrito. A eso llamamos Cushing iatrogénico. El Cushing espontáneo es el Cushing que se origina dentro del cuerpo. Es el Cushing que se origina a partir de la excesiva producción de cortisol por el organismo. Y hay dos tipos de posibles Cushing espontáneos. Aquel Cushing espontáneo que se origina en la hipófisis y aquel Cushing espontáneo que se origina en las glándulas adrenales. Cuando el Cushing espontáneo se origina en la hipófisis, normalmente son tumorcitos hipofisiarios productores de altas cantidades de ACTH. Entonces el tumor de la hipófisis produce mucha ACTH y la consecuencia lógica es que la glándula adrenal produce mucho cortisol y esto genera el Cushing. Pero también la otra consecuencia lógica es que la glándula adrenal, por la mucha ACTH, están las dos muy hipertrofiadas por el efecto trófico que tiene la ACTH. ¿Ok? En cambio, en el Cushing adrenal, el origen del cortisol es un tumor en la glándula adrenal. Este tumor en la glándula adrenal produce descontroladamente mucha cantidad de cortisol. Este mucho cortisol que produce es el que induce el síndrome de Cushing, pero la consecuencia lógica es que la hipófisis está suprimida, o sea, todo este alto cortisol empuja a la ACTH hacia abajo. Entonces es un síndrome de Cushing en donde tenemos bajo nivel de ACTH. Y normalmente como el tumor está en una sola glándula,
y hace que el exceso de cortisol produzca poca ACTH, esta poca ACTH hace que la otra glándula adrenal esté atrófica. ¿Por qué? Porque no tiene el efecto trófico. Tenemos un tumor en una glándula adrenal y la otra glándula adrenal atrófica. En todos los casos, repito, en todos los casos hay exceso de glucocorticoides. Por eso es Cushing. Pero en el Cushing iatrogénico, el exceso de glucocorticoides es exógeno y eso hace que la hipófisis esté inhibida y que la glándula adrenal esté inhibida y atrofiada y el nivel de cortisol esté bajito. En cambio, en el Cushing de hipófisis hay un tumorcito de hipófisis que produce mucha CTH. Entonces esto hace que haya mucho cortisol y al mismo tiempo que las dos glándulas adrenales estén hipertrofiadas. Y en el Cushing de adrenales tenemos un tumor adrenal que produce mucho cortisol autónomamente, o sea, sin control, y eso hace que la hipófisis se inhiba, el nivel de ACTH esté bajito y la otra glándula adrenal que no tiene el tumor esté atrofiada. ¿Ok? Estas son las formas básicas del síndrome de Cushing. Y a su vez, los tumores de hipófisis pueden ser microadenomas o macroadenomas, mayormente son microadenomas. Y los tumores de glándulas adrenales pueden ser adenomas o carcinomas, la mitad son adenomas, la mitad son carcinomas. Lo más común es el Cushing de hipófisis. El 80% o el 85% de los perritos que tienen síndrome de Cushing espontáneo lo tienen como un Cushing de hipófisis. ¿Ok? Bien. Igualmente, la signología clínica es siempre la misma. Todo exactamente lo mismo. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de síndrome de Cushing? El diagnóstico de síndrome de Cushing se basa primero en la sospecha clínica. Nosotros vamos a tener características clínicas de un paciente con Cushing. Abdomen abalonado, piel fina, se transparentan los vasos sanguíneos, muchos comedones, signos internos como poliuria, polidipsia, polifagia, alopecia, pérdida de pelo espontánea, tendencia a infecciones bacterianas. Es decir, no vamos a meternos ahora en las características clínicas del síndrome de Cushing, ¿sí? Porque no es tema de esta clase, pero clínicamente el síndrome de Cushing es muy característico y nosotros cuando lo veamos en la camilla vamos a ver que un determinado paciente tiene características a veces más claras, a veces no tan claras de síndrome de Cushing. O sea, vamos a sospechar al síndrome de Cushing desde la clínica del paciente. Ahora, si yo a este paciente con síndrome de Cushing le saco sangre, ¿qué es lo que yo esperaría en la evaluación hematológica y bioquímica de un paciente con síndrome de Cushing? Hay algunas alteraciones típicas del síndrome de Cushing, como por ejemplo la neutrofilia madura. Es frecuente que los perritos que tienen síndrome de Cushing tengan una elevación de los neutrófilos, pero sin desvío a la izquierda. Tampoco es una elevación tan catastrófica, no tenemos una neutrofilia muy importante, pero sí esta neutrofilia es madura. Y se asume que esta neutrofilia se produce por una movilización que ejercen los glucocorticoides del pool marginal de neutrófilos. Un montón de neutrófilos maduros que están adheridos a endotelios vasculares y que por tanto no los contamos en las evaluaciones hematológicas de un paciente normal. En el Cushing se moviliza en la circulación. Y como se moviliza en la circulación, el conteo de neutrófilos maduros se eleva. Y esto lo conocemos como neutrofilia madura. Es muy frecuente que el paciente con Cushing tenga los eosinófilos disminuidos. ¿Por qué? Porque el cortisol hace que el cortisol y los glucocorticoides quitan a los eosinófilos de la circulación. A esto lo conocemos como eosinopenia y lo podemos juzgar en una estimación del frotis, en el recuento relativo de eosinófilos o en el recuento absoluto de eosinófilos, el RAE, en donde uno cuenta los eosinófilos en la cámara de Neubauer. En ambos casos, el recuento de eosinófilos suele estar disminuido o en cero. Muchas veces los pacientes que tienen Cushing tienen linfopenia y esto todo repercute en una leucocitosis. Es frecuente ver en el perro con Cushing que tenga los leucocitos elevados. A esta combinación, leucocitosis con neutrofilia madura, linfopenia y eosinopenia, ¿sí? En conjunto lo conocemos como leucograma de estrés en el perro. En cuanto a la bioquímica, ¿sí? Es muy frecuente que el perrito con Cushing tenga los triglicéridos elevados. De hecho,
es común al sacar sangre de perritos con Cushing que tengamos el suero lipémico, ¿sí? Y que veamos la grasa que se le pone en la parte de arriba al suero cuando lo dejamos en la heladera. El 70% o el 60% de los Cushing tienen triglicéridos elevados. Y una cosa que le pasa a los perros con Cushing, sumamente frecuente, es la elevación de la fosfatasa alcalina. No es la fosfatasa alcalina del problema hepático, no es la fosfatasa alcalina de la hepatopatía o de la hepatitis. Es otra fosfatasa alcalina, que es específica del perro. Se llama fosfatasa alcalina inducida por esteroides, es propia de los caninos. Y toda vez que tenemos muchos esteroides circulantes, estos esteroides, estos corticoides, elevan la fosfatasa alcalina a valores muy, muy, muy altos, sin que esto quiera decir que el hígado esté dañado. ¿Ok? A esta fosfatasa alcalina inducida por esteroides, ¿sí? La vamos a ver elevada en el 80-90% de los pacientes con Cushing, y es quizás la manifestación bioquímica más característica del síndrome de Cushing. Entonces, acá la pregunta sería, ¿y cómo sé? Porque yo en el estudio de sangre veo la fosfatasa alcalina elevada. ¿Cómo sé si es una fosfatasa alcalina del Cushing o inducida por esteroides o es una fosfatasa alcalina hepática? Normal, la que indica hepatopatía. ¿Cómo sé cuál de las dos fosfatasas alcalinas es? Clínica. Y aparte, yo esto no lo juzgo solo. Yo lo voy a juzgar junto con la GOT y con la GPT. Porque el perro con Cushing, ¿sí? Vamos a tener la fosfatasa alcalina elevada y la GOT y la GPT también elevadas, pero no tan elevadas como la fosfatasa alcalina. Digamos que la fosfatasa alcalina se eleva por valores increíbles a veces, valores de 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000, 10.000 he visto pacientes. Cuando TGP y TGO se mantienen un poquito elevaditas, pero no tan disparadas como la fosfatasa alcalina. Entonces ahí ya tenemos un dato a favor de que se trata de una fosfatasa alcalina diferente a la hepática. Y el otro dato importante para juzgar la fosfatasa alcalina lo vamos a tener en otra enzima hepática que se llama gamma GT, la GGT. ¿Por qué? Porque la fosfatasa alcalina hepática es una enzima canalicular y la gamma GT es una enzima canalicular. Si el perro tuviera, ¿sí?, una colestasis o tuviera una colestasis intrahepática o una hepatopatía que indujera colestasis, en donde se elevaría la fosfatasa alcalina, también se elevaría de forma sincrónica la gamma GT. Entonces, la elevación de fosfatasa alcalina y gamma GT es indicativo de una afección canalicular o de una colestasis. Ahora, en el paciente con Cushing tenemos elevada la fosfatasa alcalina, pero la gamma GT se mantiene dentro de rangos más o menos normales. Esta separación de fosfatasa alcalina respecto de la gamma GT también es un dato a favor de que se trataría de una fosfatasa alcalina no hepática. En todo caso, el paciente con Cushing tiene la fosfatasa alcalina muy elevada con las otras enzimas hepáticas un poquito elevaditas o dentro de rangos a veces normales, a veces poquito elevaditos, pero no tan elevados como la fosfatasa alcalina. Recuerden, la fosfatasa alcalina es la más significativa para el diagnóstico de Cushing. Y otra cosa que le pasa muchísimo a los perritos con Cushing es que tienen una densidad urinaria muy bajita. ¿Sí? De ahí la poliuria. ¿Okay? En realidad el perrito con Cushing tiene una poliuria primaria con una polidipsia que compensa. Y lo que tenemos son densidades urinarias que a veces están en el orden de los 1010, 1012, 1013, 1008, 1007, agua. Por eso orina tanto. ¿Sí? Podemos decir que arriba del 80 al 90% de los perritos con síndrome de Cushing tienen baja densidad urinaria. Y esto es quizás lo más característico de la alteración hematobioquímica del paciente con síndrome de Cushing. ¿Qué pruebas hormonales podemos hacer? Tenemos dos tipos de pruebas hormonales, las que se llaman pruebas hormonales estáticas y dinámicas. En las pruebas hormonales estáticas yo voy a medir un solo valor en una única medición. Uno podría pensar, y bueno, puedo medir el cortisol, ¿sí? Si tengo el cortisol alto tengo Cushing. Es lógico pensar esto, pero el cortisol es muy variable. Por tanto, sube y baja en perros normales. Entonces, si vos tenés un perro normal y le sacás sangre y te dio el cortisol alto, no quiere decir que tenga Cushing,
Posiblemente justamente lo agarraste en una parte alta o en un momento del día alto. Y capaz sacaste sangre a las 2 horas y te dio bajito. Y esto pasa también en el perro con Cushing. En el perro con Cushing el cortisol también es oscilante. Y puede ser que en un perro con Cushing le sacas sangre y te dio el cortisol bajo y tiene Cushing. ¿Por qué? Porque justo lo agarraste en un bache. Por eso el cortisol como única medición para evaluar la posibilidad de Cushing no sirve tanto. Pero hay una prueba que sí podría servir, que es la relación cortisol-creatinina en la orina. ¿Por qué le digo que esta prueba sí podría servir? Porque en realidad yo lo que voy a hacer aquí es evaluar el cortisol que fluye a la orina. Porque si yo me pongo a pensar, la formación de orina es un parámetro constante. Es decir, si hay un momento donde hay un pico de cortisol circulante, ese cortisol va a pasar a la orina. Y si hay un momento donde hay un bache de cortisol, ahí no va a pasar cortisol en la orina. Después vuelve a haber un pico, vuelve a pasar cortisol en la orina. Y todo, como la orina se forma durante 2, 3, 4, 5 horas, 6 horas, o permanente si quieren, cada pico de cortisol va a volcar cortisol a la orina. Entonces yo voy a medir la cantidad de cortisol total que fue a la orina. Y ahí va a ser una medida indirecta de cuántas veces el cortisol hizo pico en la circulación. ¿Se entiende más o menos el concepto? Es así. Ahora, medir el cortisol en la orina. ¿Sí? Como la orina del perrito con Cushing está muy diluida, yo lo tengo que cotejar con un parámetro que sea bastante constante en la orina. ¿Por qué? Porque como la orina está diluida, si solamente mido cortisol urinario, se diluye en el gran volumen de orina y me va a dar valores falsos. Pero como la creatinina es un valor constante o relativamente constante en la orina, cuando yo lo cotejo con creatinina, voy a tener una relación bastante indicativa de los niveles de cortisol circulantes independientemente del parámetro densidad urinaria. ¿Sí? Por eso es que se usa la relación cortisol-creatinina. Es una simple muestra de orina, ¿sí? En donde se mide el cortisol, se mide la creatinina, y como es una relación, se lo divide, y como es una relación no tiene, o sea, no es en miligramos, en mililitros, es un número abstracto, ¿sí? Y básicamente la ventaja que tiene es que evita las oscilaciones del cortisol basal. ¿Qué ventajas tiene esta técnica? Es muy fácil, es económica, pero puede dar elevado en perros sin Cushing. Es decir, podemos hacer esto en un perro que no tiene Cushing y obtener valores elevados. Por tanto, el tener una relación cortisol-creatinina elevada no confirma la enfermedad. Esta es una técnica que nos sirve para confirmar la enfermedad. Tiene un bajo valor predictivo positivo. No es una técnica que tenga buena especificidad. Si da alta, no es seguro que tenga Cushing. ¿Por qué? Porque muchos perros normales la pueden tener alta. Pero, si el perro tiene Cushing, casi nunca da normal. Es decir, es una técnica que si te da normal, prácticamente te excluye la posibilidad de Cushing. ¿Sí? Por tanto, sirve para descartar. Tiene un alto valor predictivo negativo. Es una técnica que tiene mucha sensibilidad. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si casi todos los perros con Cushing te dan esta alta, te da la relación cortisol-creatinina alta. Repito para que no se confunda. Casi todos los perros con Cushing dan la relación cortisol-creatinina alta. Por tanto, si la relación es normal, es rarísimo que tenga Cushing. Por tanto, sirve para descartar. Repito, no sirve para confirmar y sirve para descartar. Alto valor predictivo negativo, bajo valor predictivo positivo. Si da alta, no confirma. Si da normal, prácticamente descarta. ¿Ok? Estas son las dos pruebas normales más importantes. ¿Sí? El valor normal de relación cortisol-creatinina lo vamos a tener entre 10 y 70. ¿Sí? Y en realidad un perrito que tenga 10 de relación cortisol-creatinina, 11, 12, 13, 8, 7, listo. Ya descartamos Cushing. Un perrito que tenga
60, 50, 70, 80 relación cortisol-creatinina no confirma Cushing, tendré que hacer alguna otra prueba. Respecto de las pruebas dinámicas, tenemos varias posibilidades. Una de ellas es la que se conoce como estimulación con ACTH, que es una prueba que la usamos bastante, ¿sí? Que en realidad lo que hace la estimulación con ACTH es medir la capacidad secretoria de las glándulas adrenales, ¿sí? Es muy lógico. Si yo saco sangre para medir cortisol, inyecto ACTH al paciente y vuelvo a sacar sangre, saco sangre, inyecto ACTH y vuelvo a sacar sangre, lo lógico que ocurra es que el cortisol de este paciente se eleve, porque el ACTH va a impactar sobre la corteza adrenal y va a inducir la producción de cortisol. Por eso decimos que la estimulación con ACTH mide la capacidad secretoria de la corteza adrenal. Una corteza adrenal normal va a tener una determinada capacidad secretoria. ¿Ok? Así es básicamente la técnica, ¿sí? Todos los perros debieran elevar su cortisol luego de que yo le administro ACTH, lo cual es completamente lógico. ¿Cómo interpreto? Un perrito que tiene alta capacidad secretoria, ¿por qué tendrá alta capacidad secretoria? Por ejemplo, porque tenemos un Cushing de hipófisis. Cuando tengo el Cushing de hipófisis, ¿cómo está el nivel de ACTH normal de este perrito? Alto. Y porque hay un tumorcito en la hipófisis. Este tumor produce mucha ACTH. Y si este tumor produce mucha ACTH, ¿cómo está el nivel de cortisol? Alto. ¿Y cómo están las glándulas adrenales? Hipertrofiadas. Las dos glándulas adrenales están hipertrofiadas. Y si están hipertrofiadas, tienen alta capacidad secretoria. Luego, cuando yo le inyecto ACTH a este perrito que tiene las dos glándulas adrenales así grandotas, el nivel de cortisol se eleva muchísimo. O sea, alta capacidad secretoria. El nivel de cortisol post-ACTH es superior a 21 miligramos de decilitro. Esto me habla de hipertrofia adrenal, muy probable Cushing, con 80% aproximadamente de valor predictivo positivo. ¿Sí? Es una técnica bastante específica. 100% específica, ¿sí? Es decir, ¿estoy completamente seguro de esto? No, 80%. No estoy seguro. Pero es muy probable que si tu perrito le inyectaste ese ACTH y el cortisol se elevó muchísimo, muy probable que tenga Cushing. Ahora, si tu perrito tiene capacidad secretoria normal, le pusiste ese ACTH y el cortisol se elevó, pero no se elevó tanto como normalmente tendría que ocurrir, es poco probable Cushing. Por tanto, sí, tenemos una técnica que tiene también un alto valor predictivo negativo, una alta sensibilidad. 80% también. Es decir, ¿estoy seguro que no es Cushing? No, no estoy seguro. Sí, pero 80% es un lindo número. Ok. Ahora, yo podría tener una capacidad secretoria baja. Le inyecto ACTH y el cortisol no se eleva para nada. ¿Esto de qué me habla? De atrofia de la glándula adrenal. ¿Y cuándo hay atrofia de la glándula adrenal? Hay atrofia de la glándula adrenal cuando yo tengo un Addison, que es la otra enfermedad, o hay atrofia de la glándula adrenal cuando yo tengo un Cushing iatrogénico. Cuando hay Cushing iatrogénico, en donde el origen del Cushing son los glucocorticoides exógenos. Acuérdense que en el Cushing iatrogénico, por el abuso de dexametasona, prednisolona o lo que sea, los niveles de ACTH van a estar bajitos, el cortisol va a estar bajito y la glándula adrenal va a estar atrófica. Entonces, cuando yo le inyecte ACTH, la glándula adrenal no va a responder. Esto es una baja capacidad secretoria. ¿Sí? Habla de Addison o atrofia adrenal presente en el Cushing iatrogénico. ¿Se entiende? Entonces, la estimulación con ACTH es una técnica que me mide la capacidad secretoria de la glándula adrenal. Alta capacidad secretoria, porque se eleva muchísimo el cortisol, muy probable Cushing. Capacidad secretoria normal,
poco probable Cushing. Capacidad secretoria baja, Addison o atrofia adrenal. ¿Ok? Esta es una de las pruebas dinámicas más interesantes para hacer. La otra prueba dinámica que podemos llegar es la inhibición con dexametasona en dosis bajas. ¿En qué consiste esta prueba dinámica? A ver, ¿sí? En realidad mide la capacidad de la glándula adrenal por ser inhibida. Toda glándula adrenal, cuando yo le coloco cualquier corticoide exógeno, va a frenar su producción de cortisol. Recuerden, de vuelta, toda vez que yo coloco dexametasona, que yo coloco prednisolona, que yo coloco triamcinolona, que yo coloco betametasona, toda vez que yo le doy un corticoide a un perro, este corticoide impacta sobre la hipófisis, hace que la ACTH baje, y como hace que la ACTH baje, hace que el cortisol baje. Y a esto lo llamamos inhibición. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Por tanto, toda vez que yo coloque dexametasona en un perrito, la ACTH va a bajar y el cortisol va a bajar. Y cuando yo mida los niveles de cortisol van a estar bajitos. Esto sustenta esta prueba. En realidad, todo perro debiera inhibir su glándula adrenal ante la administración de dexametasona. ¿Sí? Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué podría ocurrir que yo le administre dexametasona y el perro no inhiba su corteza adrenal? Puede ocurrir que yo le administre dexametasona y el cortisol siga alto, sin bajar. ¿Por qué puede ocurrir esto? Y puede ocurrir porque la dexametasona no frenó a la hipófisis, entonces la ACTH no bajó, y por tanto el cortisol no bajó. ¿Y por qué la dexametasona puede no frenar a la hipófisis? Porque hay un tumor de hipófisis. El tumor no respondió a la dexametasona. Entonces siguió produciendo ACTH y la glándula adrenal siguió produciendo cortisol, a pesar de la dexametasona. ¿Se entiende? O sea, la falta de inhibición es lo que me está diagnosticando el síndrome de Cushing. A esto lo tenemos que hacer en dosis bajas. ¿Cómo es la técnica? Es muy fácil. Hay que sacar sangre para medir cortisol. Hay que administrar la dexametasona a una dosis muy bajita, 0,01 miligramos kilo. Esto es clave y este es, digamos, el momento más, el talón de Aquiles de la prueba. Porque la dosis tiene que ser exacta. Y 0,01 miligramos kilo, normalmente la dexametasona viene, ¿sí?, preparada a 2 miligramos, en frasquitos que vienen para 2 miligramos por mililitro, ¿sí?, o a 20 miligramos por mililitro. O sea, la cantidad que hay que administrar es muy chiquitita y muchas veces tenemos que hacer diluciones con solución salina para poder colocar en el paciente la dosis exacta de dexametasona. Porque si se pasan un poquitito de dosis, pueden estar haciendo que se inhiba el eje en un paciente que tiene Cushing, ¿sí? Hay que administrar la dexametasona y después volver a sacar sangre a las 4 horas para medir cortisol basal y volver a sacar sangre a las 8 horas para volver a medir cortisol basal. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? ¿Cómo interpretamos? Todos los perros tendrían que bajar su cortisol, tanto a las 4 como a las 8 horas. Un perro normal, al cual yo le inyecto esta dosis de dexametasona, baja el cortisol. O sea que del cortisol basal a las 4 horas lo tengo bajito, menos de 1,4 microgramos de decilitro. Y en el cortisol de las 8 horas sigue estando bajito. Y si yo midiera las 12 horas también estaría bajito. Esto es lo que hace un perro normal. Un perro con Cushing no inhibe. Un perro con Cushing, a pesar de la dexametasona, el cortisol sigue alto. Y eso es indicativo de Cushing. O un perro con Cushing puede bajar el cortisol a las 4 horas y volver a subirlo a las 8 horas. Y eso también es indicativo de Cushing. El perro que no tiene Cushing inhibe con dexametasona y se mantiene inhibido. ¿Cómo lo interpreto? Entonces, fíjense, si la glándula se inhibió, o sea que el cortisol quedó por valores menores a 1,4 microgramos de decilitro en las muestras de las 4 y de las 8 horas, esto indica que es poco probable Cushing. No que no es Cushing, poco probable Cushing. Esto tiene un alto valor predictivo negativo, ¿sí? Ahora,
Si la glándula no inhibió, a las 4 o a las 8 horas el cortisol se mantuvo alto a pesar de la dexametasona. Esto es bastante indicativo de Cushing. Alto valor predictivo positivo. Esto es bastante indicativo de Cushing. ¿Sí? Y la otra posibilidad es que el cortisol bajó a las 4 horas, pero volvió a subir a las 8 horas. Y esto también es indicativo de Cushing, pero esto es indicativo de Cushing de hipófisis. ¿Por qué de Cushing de hipófisis? Porque la única posibilidad que la dexametasona haga bajar el cortisol es que lo haga a través de la hipófisis. Quiero decir, le aplicaste dexametasona, la dexametasona agarró al tumor de hipófisis, le hizo bajar la CTH, entonces bajó el cortisol, pero el tumor escapó de la inhibición. Entonces subió de vuelta la CTH, entonces subió el cortisol. Es la única chance que la dexametasona haga esto. Porque si fuera un tumor de glándulas adrenales, productor autonómico de cortisol, la dexametasona no va a impactar en la glándula adrenal. Le vamos a dar dexametasona y el cortisol va a seguir alto. ¿Sí? O si fuera un tumor de hipófisis resistente a la inhibición, también le vamos a aplicar dexametasona y el cortisol va a seguir alto. En resumen, si le aplicamos dexametasona y no inhibe, es Cushing. De hipófisis o de adrenales, no tengo idea, pero es Cushing. Ahora, si le aplico dexametasona y bajó el cortisol y después volvió a subir, es Cushing también, pero es de hipófisis. Esta es la situación clínica. ¿Ok? Y si inhibió, bajó el cortisol y se mantuvo bajito, no es Cushing. ¿Sí? Lo bueno de que tiene esta técnica es que podría darte el origen del Cushing, podría darte el origen de Cushing de hipófisis. ¿Ok? Esta es la prueba de inhibición con dexametasona en dosis bajas. Con alguna de estas dos pruebas yo voy a tener mi diagnóstico de Cushing. ¿Sí? Pero también, una vez que yo tengo mi diagnóstico de Cushing, voy a tener que ver de dónde viene el Cushing. Si el Cushing es un Cushing de hipófisis o es un Cushing de glándulas adrenales. A ver, si yo hice la prueba de inhibición con dexametasona en dosis bajas y me dio que el cortisol bajó y después subió, ya sé de dónde es el Cushing y no hace falta hacer ningún estudio. Pero si yo hice la estimulación con ACTH, o hice la prueba y me dio Cushing, o hice la inhibición con dexametasona en dosis bajas y me dio que no inhibió, en ese caso yo sé que es Cushing, pero todavía no sé de dónde es. Voy a hacer las pruebas de origen. Y entre las pruebas de origen, una posibilidad es hacer lo que se conoce como inhibición con dexametasona en dosis altas. En la prueba de inhibición con dexametasona en dosis altas, la idea sería darle una alta dosis de dexametasona, ¿sí? Para que para que baje la hipófisis y para que inhiba la glándula adrenal, ¿sí? Por más que haya un tumor de hipófisis. O sea, yo trabajo con dosis altas, ¿sí? La misma técnica, pero en realidad utilizo de 0,1 a 1 miligramo kilo. Les recomiendo 1 miligramo kilo de dexametasona. ¿Por qué? Porque si es de hipófisis, al darle una dosis así alta, aún los tumores de hipófisis más resistentes se van a inhibir, van a bajar el nivel de ACTH y van a bajar el nivel de cortisol. Entonces, cuando bajan el nivel de cortisol, ahí los detecto y digo, es de hipófisis. En cambio, si fuera un Cushing de adrenales, por más que yo le dé una dosis muy alta de dexametasona, no va a tener influencia porque el tumor adrenal va a estar produciendo cortisol autonómicamente, ¿sí? Sin ningún control de la hipófisis. Así sería la técnica. ¿Cómo lo interpreto? Si yo veo que hay una inhibición de la secreción de cortisol, asumo Cushing de hipófisis. Y si yo veo que con la dosis alta no hay inhibición de cortisol, ¿sí? Asumo Cushing de adrenales. ¿Por qué tengo que hacer esta ahora? ¿Por qué no la hago antes en reemplazo de la de dosis baja? Porque me confundiría. Porque si yo tengo un paciente con sospecha de Cushing, al cual, si yo le hubiera hecho la inhibición con dexametasona en dosis bajas, y yo hubiera visto que el cortisol bajó a las 4 horas y subió a las 8 horas, yo digo, este paciente tiene Cushing.
¿Ok? Ahora, si yo a este paciente, en lugar de haberle hecho la inhibición con dosis bajas, le hubiera hecho directamente la inhibición con dosis altas, hubiera sido una dosis más alta de dexametasona, posiblemente este paciente hubiera inhibido el cortisol y se hubiera mantenido inhibido por la dosis alta. Entonces yo hubiera dicho, no es Cushing, cuando en realidad sí es Cushing, pero es un Cushing de hipófisis que yo no lo detecté por el tema de la dosis alta de dexametasona. En resumen, esta inhibición con dexametasona en dosis altas es para detectar el origen del Cushing, no para hacer diagnóstico de Cushing. Yo esta prueba la hago solamente cuando yo ya sé que mi perro tiene Cushing, para ver de dónde viene. ¿Sí? En cambio, la inhibición con dexametasona en dosis bajas es para detectar el Cushing. Repito, inhibición con dexametasona en dosis bajas para detectar el Cushing. Inhibición con dexametasona en dosis altas para determinar el origen del Cushing, si es de hipófisis o de adrenales. La otra prueba para determinar el origen del Cushing, ¿sí?, es la que se llama ACTH endógena, que es muy lógica, porque yo le saco para medir ACTH. Y si me da la ACTH alta, el Cushing es de hipófisis. Si me da la ACTH baja, el Cushing es de adrenales. El tema es que la ACTH se degrada muy fácilmente y hay que procesar la muestra muy rápido, muy rápido. Por tanto, no se adapta a la mayoría de las situaciones clínicas. Hay que sacar sangre con plasma y extraer el plasma y procesarla en horas. ¿Sí? ¿Y cómo lo interpreto? Como les decía, ACTH alta, Cushing de hipófisis, ACTH baja, Cushing de adrenales. No sirve para diagnóstico de Cushing, sirve para el origen del Cushing. Entonces, fíjense cómo tenemos dos tipos de pruebas, ¿sí? Las pruebas que sirven para diagnosticar Cushing, las pruebas que sirven para diagnosticar el origen del Cushing, ¿sí? Pero lo más fácil para el origen también, que es lo que terminamos usando, es una imagen. ¿Por qué? Porque una vez que yo hice la prueba de estimulación con ACTH, inhibición con dexametasona, en donde me dio que tengo Cushing, pero yo todavía no sé si es de hipófisis o de adrenal, yo puedo hacer una imagen, una ecografía. Si hay un tumor adrenal, era Cushing de adrenales. Si no hay tumor adrenal y hay quizás una hipertrofia adrenal bilateral, sí, digo que es un Cushing de hipófisis. Es decir, la imagen muchísimas veces en la práctica reemplaza a estas pruebas de inhibición con dosis altas o de ACTH endógena. La imagen reemplaza a estas pruebas. ¿Ok? Entonces, tenemos pruebas hormonales dinámicas para diagnóstico de Cushing y pruebas para el origen de Cushing. Lo que mayormente terminamos haciendo es o una estimulación con ACTH y una inhibición con dexametasona en dosis bajas más una ecografía. Con esa combinación tengo el diagnóstico de Cushing y luego tengo el origen del Cushing. Entonces, como para resumir, voy a tener un paciente con signología clínica difusa, más o menos podría ser Cushing, pero podría no ser, o signología clínica clara, abdomen abalonado, piel fina, alopecia, poliuria, polidipsia, polifagia, calcinosis cutis, comedón, no sé, todo. Signología clara, signología difusa. Si la signología es difusa, lo primero que voy a hacer en este paciente son pruebas sensibles, es decir, pruebas que tengan alto valor predictivo negativo. ¿Sí? Hemograma, triglicéridos, fosfatasa, densitometría urinaria, una relación cortisol-creatinina en orina. Porque si estas pruebas me dan normales, es decir, si no hay baja densidad urinaria, si la fosfatasa no está alta, si el cortisol creatinina no está alto, el paciente no tiene Cushing. Por eso busco pruebas con alto valor predictivo negativo. El paciente no tiene Cushing y no hago nada más. Si tu paciente tiene fosfatasa normal, densidad normal, triglicéridos normal, hemograma no tiene Cushing. ¿Qué tiene? Ni idea que tiene, pero Cushing no es. Cushing no es. ¿Ok? Y esto lo puedo explicar de forma muy clara y me van a entender. Yo les decía, el 90% de los perritos con Cushing tienen fosfatasa alcalina alta. ¿Puede existir el perro que tenga Cushing con fosfatasa normal? Sí, el 10%. Yo les decía, el
80 o el 70% de los perros con Cushing tienen triglicéridos elevados. ¿Puede existir el perro con Cushing y triglicérido normal? Sí, el 20% o el 30%. Pero ¿puede existir el perro que tenga Cushing con fosfatasa normal y triglicérido normal? Y más raro, del 20% de los Cushing que tienen, del 20% de los Cushing que tiene triglicérido normal, el 10% también tiene fosfatasa normal. Entonces estamos hablando del 2% de los Cushing tienen triglicérido normal y fosfatasa normal. Yo le decía, el 90% de los Cushing tienen densidad urinaria baja. ¿Puede existir el Cushing con densidad urinaria normal? Sí, el 10% o el 5%. Pero ¿puede existir el Cushing que tenga triglicérido normal, fosfatasa normal y densidad urinaria normal? Y en realidad, del 2% de los Cushing que tenían fosfatasa y triglicérido normal, el 5% que tenga densidad normal. Es decir, estamos hablando del 0,2%, 0,1%. A veces sería un aborto de la naturaleza que un perro tenga Cushing y tenga triglicérido normal, fosfatasa normal, densidad normal, relación carbohidrato-creatinina normal. Es decir, por eso digo que si tiene todo esto normal, no tiene Cushing. Ahora, si tu perro tiene fosfatasa elevada, triglicéridos elevados, densidad urinaria baja, relación cortisol-creatinina alta, ¿podés decir que tiene Cushing? No. Porque montones de enfermedades te elevan la fosfatasa, montones de enfermedades te elevan los triglicéridos, montones de enfermedades te bajan la densidad urinaria. Cualquier paciente puede tener la relación cortisol-creatinina elevada. Por tanto, esta prueba, esta combinación, tiene alto valor predictivo negativo. Si da normal, no tiene Cushing. Pero si da anormal, no podemos decir que tiene Cushing. Vamos a tener que hacer pruebas más específicas que me aseguren un poquito más el positivo, ¿sí? Pruebas más con alto valor predictivo positivo. O sea, si esto me da normal, descarto la enfermedad. Si esto me da anormal, si esto me da normal, descarto la enfermedad, pero si esto me da alterado, ahí sí voy a hacer las otras pruebas. Estimulación con ACTH, inhibición con dexametasona en dosis baja, que son, fíjense, las pruebas que hablamos que tienen mayor especificidad. Si estas pruebas, por supuesto, que si yo tengo signología clínica clara, posiblemente haga todo esto junto. Si estas pruebas me dan normales, voy a reevaluar el diagnóstico, pero posiblemente este paciente no tenga Cushing, posiblemente no tenga Cushing. Pero si estas pruebas me dan anormales, con valores alterados, en principio lo sumo a la signología clínica y yo ya tengo mi diagnóstico de Cushing y voy a tener que posiblemente avanzar hacia la prueba de origen. A ver si este Cushing es de hipófisis o de adrenales, y acá a mí me gusta hacer una imagen, pero podríamos hacer una inhibición con DEXA en dosis altas o una ACTH endógena. De esta manera yo estaría diagnosticando el síndrome de Cushing y este es el valor del laboratorio en el diagnóstico del síndrome de Cushing.